Hola, ¿qué tal amigos de la ciencia de lo pedagógico? Capítulo o episodio 37. Hoy día vamos a hablar del tema del reconocimiento docente. Junto a un gran invitado que ya han escuchado y ha estado en la ciencia de lo pedagógico. Ya van a saber quién es. Así que nos escuchamos en un momento más después de la intro. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Como lo dije en la introducción, un tema muy interesante el día de hoy, el reconocimiento docente. Y vamos a hablar a un amigo que también le voy a pedir que se presente, que ya ha estado en otras ocasiones, y ver qué es lo que está haciendo hoy en día. Estimado Rubén, ¿cómo estás? Muy buenos días, Gabriel. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando. Especialmente por ahí supongo que estarán unos fieles seguidores de la RPA. Entonces Sí, aquí les doy un también. fuerte abrazo para que me tengan en cuenta que yo me sigo acordando de ellos todos los días. Vamos amigos de RPA, recuerden de Rubén. Cuéntanos Rubén, para quienes no te conocen, ¿quién eres y qué haces? Bueno, yo soy docente de educación especial y también de tecnología educativa. Actualmente estoy trabajando en un colegio como profesor también de educación especial y seguro que algunos de los que nos están escuchando me conocen más como maestrico, porque hay veces que me conocen más por ese nombre que por el mío propio. Entonces, realmente este canal de maestrico surgió para ayudar a los docentes en su formación tecnológica. Por eso digo que a lo mejor me conocen por ahí, porque realmente por ese sitio es por donde nos hemos movido más y seguimos moviéndonos actualmente. Oye, realmente un gran canal maestrico ayuda demasiado. De ahí vamos a dar las direcciones de YouTube, de todo lo demás, porque realmente Rubén ha desarrollado un trabajo increíble para apoyar el trabajo de las y los docentes del mundo. Así que eh, tienen un invitado espectacular. Oye, Rubén, y hoy día tenemos un tema bastante interesante. Y yo creo que es un tema que está incluso asociado mucho al mejoramiento escolar, sobre todo los países que estamos metidos en esta cuestión de la OCDE, que nos piden estándar, que nos piden evaluaciones, que nos piden millones de cosas y que obviamente debería servir para mejorar la educación. Y el tema del reconocimiento docente. Y el comentario lo hago a propósito de qué, ¿cómo se llama? Que en países, y hay muchos estudios de esto, en países en donde los docentes son más reconocidos, son mejores vistos por la sociedad, por el núcleo del país, tienen un mejor desarrollo en su carrera y además también tienen alta expectativa para llegar a la universidad. Quiere decir, alguien quiere ser docente, quiero porque quiero enseñar, quiero lograr cambio social y todas esas cosas. ¿Qué opinas de eso? Pues yo creo que el reconocimiento lo podríamos dividir como en dos secciones, porque primera sería como reconocimiento social, ¿no? De la propia sociedad, ¿Ya? y el reconocimiento que hacemos nosotros mismos de la propia profesión, ¿no? Sí. Reconocimiento social tenemos claro que, por desgracia, en la mayoría de los países no es muy bien reconocido socialmente hablando. Y ¿Por, tenemos sí. ¿Por qué piensas que eso? ¿Cuáles son las razones? Verdaderamente yo pienso que tiene que haber un componente histórico realmente detrás de eso, porque tenemos que pensar que la docencia se divide desde los 3 4 añitos de la edad que tiene un niño hasta luego, si estudia una carrera universitaria y posterior, hasta los 24 25 años de edad. Sí. Es decir, que pasamos gran parte de nuestro tiempo en un entorno educativo, ya sea una escuela primaria o ya sea instituto, pasamos eso. Y aún así, que hemos pasado por esa etapa, cuando somos adultos, no lo valoramos. Mm. Y Entonces, eso, porque tú hablabas de lo social, pero ¿cuál es el sentido o por qué tenemos o por qué no se valora este trabajo docente? Porque tú lo decías, es algo muy extraño, muy paradójico. Uno está 12, incluso hasta 18 o 20 años estudiando en su vida, si es que está desde infantil, por ejemplo, desde prekinder hasta la universidad.
y de repente no reconozco el trabajo que hizo mi profesora, mi profesor. ¿Por qué pasa eso? Es que fijaros, yo creo que viene directamente desde la propia carrera en sí que estamos estudiando, porque nos tenemos que remontar a cuando nosotros le comunicamos a nuestra familia que vamos a estudiar una carrera relacionada con la educación. Sí, Realmente, ¿qué te dicen? ¿No hay otra cosa? No va, ¿sabes? Para poder estudiar. Entonces, claro, ya realmente desde la propia, cuando tú tomas la decisión de dar el paso de voy a estudiar algo relacionado con la educación, ya parece que es un error ese hecho. sí. Qué heavy, ¿cómo se llama? Y después te dicen, ¿no te interesa medicina o alguna ingeniería? Y están ahí. Es que exactamente. Además, luego tenemos lo típico de que tenemos estudiantes que no saben lo que quieren estudiar. Pues como no sé lo que quiero estudiar, voy a estudiar educación. Sí. Y se vuelve la profesión del descarte, realmente, Ahora, cuando no tendría que ser así. y en ese sentido, porque, a ver, porque miremos desde el punto de vista qué es lo que está abajo también. Yo creo que hay varias cosas y hay un problema de economía que está abajo, yo creo. Sobre Mm. todo en los países en donde es menos mirado o estamos en camino hacia que se mire mejor la carrera docente. Pero creo que hay varios factores. Uno de esos es que cuando los padres te dicen, oye, ¿por qué no ves esta otra carrera? Te está mostrando carrera en donde el salario es mucho más alto que el del docente. Exacto. ¿Cachai? Y creo que va por un lado economicista en cierta medida. ¿Qué opinas? Exacto, seguramente haya un punto económico, vamos, seguro que hay un punto económico, porque el salario de un docente es muy bajo en comparación con lo que puede ganar un médico, un ingeniero, un arquitecto, todo ese tipo de profesiones, lo que puede ganar. Entonces, claro, ya socialmente, como es lógico, tu familia mira a lo mejor para ti y te quiere que aspires a algo en el que tu calidad de vida vaya a ser mejor Ujú. en ese aspecto. Entonces, claro, si lo comparamos con otros países, como puede ser del norte de Europa, tipo Suecia, Suiza, Noruega, estás hablando de que la propia carrera, el acceso es más difícil Sí, acceder a una carrera de educación que acceder a una carrera de medicina. sí, y es la Por carrera que ejemplo. tiene mayor salario dentro del país también. Por ejemplo, en Finlandia pasa eso. Exactamente, entonces, Sí, claro, eso que hace que el reconocimiento de la docencia sea mejor, la sí, calidad de los docentes sea mucho mayor y a su vez ya el sistema mucho mayor también sí. y mucho más estable. Entonces, ahí donde tenemos que aspirar, a cambiar la propia carrera de educación, cambiar los accesos de la carrera de educación, y desde abajo podremos ya ir cambiando el propio sistema. Oye, y en ese sentido, ¿por qué es clave o tú crees que es clave el reconocimiento docente para generar un mejoramiento escolar? Yo creo que el reconocimiento docente sirve para que al menos socialmente se conozca el trabajo que se está desarrollando dentro de Ya. las aulas. Porque, por desgracia, nosotros no tenemos una forma de comunicar lo que estamos realizando con los estudiantes. Y se puede desarrollar un proyecto fantástico de gamificación dentro de un colegio, pero lo van a conocer tus estudiantes y a lo mejor la clase que tienes al lado. Sí, Entonces, es una pena que no se llegue, y una forma de hacer ese tipo de cosas es por medio de reconocimiento. Que socialmente, empresas o propio, lo ideal sería que el propio gobierno cogiese ese tipo de propuestas y las fuese comunicando para que al menos se sepa que en la escuela no simplemente es mandar tareas, sí. se hacen más cosas. Sí, de hecho, muchas más cosas. Oye, en ese sentido yo creo que hay una responsabilidad nuestra también de los docentes, ¿cierto? De no abrir nuestras aulas que se abrieron por la pandemia, obligatoriamente porque las familias no estaban viendo desde la casa qué hacíamos. Ahora, no es lo que hacemos realmente, porque una clase híbrida es distinto o virtual es distinta a lo que es una clase presencial. Si bien en todos esos contextos los estudiantes pueden aprender, ¿ah? Es distinto. Y estaba pensando que abrimos de par en par ahí nuestra aula, pero volvimos a lo presencial o estamos volviendo a lo presencial y parece que volvemos a cerrar esas puertas. ¿Por qué no queremos abrirla? Es que realmente es una muy buena pregunta, Gabriel, porque no queremos abrirlas directamente tampoco a nuestros compañeros. Es decir, Sí, si nos lo planteamos, estamos dando a los padres seguro que no, pero a nuestros compañeros, es decir, dejamos pasar un paralelo nuestro a nuestra aula, verdaderamente. La coevaluación entre docentes se lleva a cabo. sí, Es decir, son cosas de que si nosotros mismos a un compañero de profesión, a un colega que tengamos en nuestro colegio,
no le invitamos a nuestra aula, no lo vamos a hacer tampoco a gente externa. Qué complejo. Y yo opino que debemos cambiar ese. Acá, por ejemplo, se está dando desde hace mucho tiempo, muchos años, el tema de la codocencia, que empezó con la gente de. Acá se llama proyecto de integración, que ve la necesidad educativa especial. Entonces hubo un decreto, después del decreto mayor que había, de hace como 12 años atrás, que solicitó que ahora hicieran codocencia. Entonces entraron educadoras diferenciales, psicólogos a hacer codocencia o otros docentes a hacerla para que el profesor pudiera realizar, por ejemplo, un buen diseño universal del aprendizaje y estar acompañado junto a otro docente para atender todos y todos los niños. ¿Ah? Porque la idea no era solamente atender las necesidades educativas especiales de los niños que tenían algún tipo de diagnóstico, sino que ojalá a toda la sala. Y ahí partió, costó en un principio, costó abrir la puerta al otro, pero ya ha mejorado, parece, en algunas partes. Pero hoy día estamos empezando, por lo menos en el colegio, en la escuela donde estoy yo, estamos empezando un planteamiento de desarrollo profesional docente que comenzamos el año pasado, en donde van otros compañeros de tu misma asignatura a ver tus clases. Y ha resultado bastante interesante en todo caso. No creo que haya habido resistencia, yo no vi resistencia por parte de los docentes. Y fue una experiencia buena y tiene que continuar este año. Son experiencias interesantes. Verdaderamente es como tendría que ser la educación. Es decir, necesitamos que haya más de un mismo profesional implicado con un mismo grupo de estudiantes, porque ¿cuántos alumnos podemos tener en una clase? 25 o 30 alumnos. Los mejores casos, porque acá en Chile todavía sigue siendo el máximo de estudiantes 45. No se da en todas las escuelas el caso, porque igual hay un retroceso de los nacimientos, de la natalidad en Chile bastante importante, pero sí hay escuelas que son como muy requeridas, que tienen esos 45 alumnos. ¿Ah? Entonces igual toma en cuenta, 40 personas dentro del aula igual es complejo. Claro, 40 personas para un mismo profesor. Sí, es decir, ahí es imposible porque, aunque sea el mejor profesor del mundo, que haya estudiado en las mejores universidades, es imposible que una sola persona atienda a 40, individualmente hablando. Tomando en cuenta que el niño, la niña o el adolescente del día de hoy es absolutamente distinto al de la década de los 90 o del siglo XX. Porque, por ejemplo, yo estuve en aula con 45 compañeros toda mi vida y estábamos todos pendientes del profesor o profesora, escuchando. Si él te daba la palabra, hablabas, pero podías escuchar. Por último, el enseñante decía, hablaba y uno iba aprendiendo. En otra metodología, quizá mucho todo muy homogéneo, muy militarizado, porque así nace la educación en el mundo. Pero hoy en día el ser humano que está dentro del aula, llamado estudiante, es absolutamente distinto. Te exige respeto, te exige hablar, te exige, que respete su espacio. Y en ese exigir también respetar, que yo creo que está bien, no está mal, también está el que no quiere hacer nada dentro de la sala de clase. Prefiere estar con su celular, prefiere estar en otro mundo. Y el profesor también tiene que hacer una clase más desafiante, porque el tipo de estudiante es distinto. Y en nuestras universidades no nos han preparado para eso tampoco. Pero porque socialmente también somos distintos. Es decir, yo pongo un ejemplo. Cuando vemos la televisión, ¿somos capaces de estar solo viendo la televisión o también estamos con el móvil pendiente? Sí. Y con todas las cosas, porque yo desde pequeño vi a mi mamá que cuando cocinaba, estaba cocinando, estaba escuchando las noticias, o estaba haciendo como 10.000 cosas. Pero hoy en día eso lo hacen los estudiantes. Uno tenía como más concentración antes. Pero hoy en día tienes de todo. Tienes una multiplicidad de cosas que a tu lado te rodea. Porque yo he visto, por ejemplo, casos de niños que están jugando en su Play, por ejemplo. Y aparte de estar jugando en su Play, están con el celular en la mano, están con el computador al otro lado. Y
ellos dicen, estoy estudiando con un cuaderno abierto. Entonces tú te preguntas, Mm, ¿qué onda? Claro, pero porque realmente la cantidad de estímulos que tenemos a nuestro alrededor es mucho mayor de Exagerada, la que sí. teníamos antes. Bueno, es Sí, que el móvil, tener un móvil en el bolsillo ya es un estímulo, sí. porque la cantidad de información que puedes acceder con un móvil con conexión a internet es enorme. Entonces, las clases, claro, antes sí estaban más atentos a un docente porque lo que aprendías en esa clase no tenías otra forma de De poder acceder. aprenderlo. Tenías que ir a Ahora la mismo no es biblioteca así, nomás. claro. Ahora mismo no es así. Ahora mismo un alumno con un móvil en la mano va a tener más información que la que podemos tener nosotros en nuestra cabeza viviendo 20 vidas diferentes. Sí. Entonces, realmente tiene que cambiar la perspectiva de la educación para ello, pero claro, requiere una inversión también social importante, porque en el caso que has comentado tú, Gabriel, está genial de que pueda pisar más de un aula un profesional diferente porque le puedes ofrecerle diferentes estímulos al estudiante, pero claro, a ese profesional hay que pagarle, Sí. hay que darle dinero a final de mes. Entonces, claro, todo Eh, el mundo, todos los ayuntamientos, todos los gobiernos están dispuestos a eso. Es que ese es el gran problema. La piedra de tope en toda la educación en el mundo es el dinero. No se dan cuenta de que un país con mejor educación, con docentes más contentos, con docentes más desafiantes para la vida, es un país que va a tener un desarrollo enorme. Y hay países que se han dado cuenta de eso. ¿Ah? Pero Mm. son muy pocos, porque realmente si queremos tener una buena educación hay que invertir, hay que poner el dinero sobre la mesa. Y decir, ¿sabes qué? Esto es lo más importante del Estado, la educación. Pero ahí verdaderamente al Estado le interesa educar, es decir, sé que daría para hablar de otro tema diferente, Sí, pero ¿el Estado le interesa tener a la gente con un nivel cultural bueno, con un nivel de una capacidad de tomar decisiones bueno, o le interesa seguir educando a un rebaño que le siga votando porque siempre tenemos luego las políticas fáciles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí, te da votos? sí. ¿Realmente le interesa a un gobierno? Porque ahora mismo actualmente tenemos los medios a nuestro alcance. Es decir, dispositivos tecnológicos, la mayoría de los países pueden tener acceso y una formación común pedagógica se le podría dar. Sí. ¿Por qué no se hace? Porque falta el impulso, la última decisión de los que no gobiernan. Es muy interesante porque sabes que mientras hablaba me recordaba, la semana anterior estuve con Javier Murillo conversando sobre justicia social. Y es interesante porque esto está asociado a un elemento de justicia social, po. ¿Queremos solamente contener como rebaño en las salas de clase a nuestros estudiantes? ¿O queremos que realmente ellos se movilicen, puedan tener cambios estructurales en sus vidas, aprendan, lleguen a ser personas que generen cambio en la sociedad? ¿O queremos tenerlos encerrados en las salas nomás? Es que socialmente yo pienso que lo que se quiere es tener la gente encerrada. Es decir, es que falta un cambio de mentalidad muy grande, pero tiene que partir o desde abajo, como hemos hablado antes, desde las universidades, o desde arriba con los gobiernos. Sí, Porque pongo un caso que seguro que más de uno de los que nos están escuchando le sonará familiar. Cuando tomamos la decisión de no voy a mandar tareas para mi alumno, le voy a mandar que lean o que simplemente jueguen, que se divierten, sí. ¿cuántas veces los padres luego nos han reclamado? De mi hijo ha vuelto a casa y no tenía nada que hacer. Es que centran todo en la tarea y no en el aprendizaje, si ese es el problema. Ahora, yo entiendo que también esa es una responsabilidad nuestra como docente, y yo creo que aquí también está asociado al reconocimiento muy fuerte, porque, por ejemplo, hay una ética evaluativa, hay una comunicación que no se realiza. ¿Por qué nosotros no comunicamos bien? Y el centro también, por ejemplo, educacional, los directivos, los directivos también tienen que estar en esa línea, hablar con los padres, hablar con las madres respecto de cuál es realmente el sentido de la educación, cómo aprenden los niños. Porque no llevando tareas todos los días y como 3 o 4 o 5 tareas, porque de repente estás 8 horas en la escuela y más encima les mandas tareas. Es como lo que nos pasa a los trabajadores. Estamos todo el día trabajando y llevamos el trabajo para la casa.
y no dejamos de trabajar. Estamos haciendo lo mismo con los estudiantes. Entonces, Exactamente. ¿por qué no paramos? ¿Cómo se llama? Ellos tienen que tener su espacio como nosotros debemos tener nuestro espacio de familia o personal, como quiera yo tenerlo. Ellos tienen Mm, ese derecho al igual que nosotros. Tienen que aprender a aburrirse. ¿Sí? Es decir, aunque suene así fuerte, pero tienen que aprender a aburrirse, a no tener cosas que hacer, de tener que buscarte un pasatiempo, de que tener que buscarte algo para entretenerte. Necesitan eso, Sabemos, sí, realmente. sabemos que el ocio puede llegar a ser el movilizador del conocimiento, el mejor de todo. Los filósofos griegos pasaba eso, el ocio. La definición de ocio es muy compleja, porque te permite empezar a pensar y a pensar a reflexionar, a tener una introspección mucho más potente. Pero tenemos que guiarlos también, no se trata de que los dejemos botados así, piensen así nomás, no. Debe haber una guía, debe haber un camino para la ayuda. Y eso se encuentra en esos momentos libres, en donde tengo derecho a estar con mis amigos, con mi amiga, y poder hacer lo que yo quiera. Exactamente, pero Sí. es que el problema que tenemos es que cualquiera puede opinar de la educación sin Además, estar dentro del campo, sí. No, realmente. dime, Rubén. Y iba a comentar solo que, digo, y es que nosotros mismos no nos reconocemos la labor que estamos realizando. Sí. Es decir, me pongo en el ejemplo de los premios educativos que se dan últimamente. ¿Vale? Diferentes compañías están los premios educativos. Tienes como dos vertientes, la gente que lo ve bien y la gente que lo ve mal. Pero realmente es la única forma en la que socialmente se reconozca lo que se está haciendo dentro de un aula. Tristemente ahora es la única forma. Ojalá en un futuro no sea así, pero tristemente ahora es esa forma. Sí. Entonces, ¿por qué nosotros mismos tenemos que pelearnos con otros compañeros por un reconocimiento, por un premio, un concurso, lo que sea? No, vamos a velar todos por el mismo terreno, realmente. El asunto es como cuando tú ves el premio Nobel. El premio Nobel, ¿sabes qué es lo que es? Es como generación de conocimiento, ¿ah? Y cómo ese conocimiento aporta a la humanidad. Nosotros los docentes tenemos eso también. Y no se nos mira respecto de eso. Se buscan otros premios, se buscan hacer así como casi unos awards de los docentes, Mm. pero no desde el punto de vista más científico, porque nosotros hacemos ciencia, aunque no crean en la escuela. Generamos conocimiento. ¿Cómo ayudamos para que los estudiantes aprendan? ¿Cómo ese proceso es realmente complejo? Apoderadas y apoderados, padres y madres, tengan 30 niños en su casa durante 300 días, todos los días de la semana. A ver si pueden contenerlo. ¿Sí? Entonces, no sé, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay una empatía también con los profesores? Y yo creo que hay mucha responsabilidad nuestra como docentes de no mostrar nuestro trabajo o tener temor a mostrarlo. No sé qué será. Autoestima. Es temor, yo creo que es puro miedo, porque encontramos, luego te vas por la red y encuentras propuestas increíbles, Es pero impresionante. maravillosas, pero dices tú, mira, lo he encontrado yo porque estaba buscando algo determinado y de casualidad te has metido en el blog de una profesora que ha expuesto X cosas, pero lo has encontrado de casualidad y dices tú, es que esto que ha hecho esta profesora debería exponerse en una universidad en la que se enseñe buenas prácticas y se muestre de ejemplo lo que ha hecho X profesora. Es más, Y por yo me he cuestionado lo siguiente, Rubén. Y a lo mejor les va a tocar a quienes han estado haciendo doctorado, quieren acceder a la universidad, o los dinosaurios que han estado en la universidad eternamente. Yo de repente me cuestiono de ellos a lo mejor ya que se queden en la universidad, pero quienes están sacando estos trabajos, estos desarrollos y están aportando mucho, ellos deberían estar en la universidad enseñando a los nuevos profesores. Porque necesitamos otro tipo de académico. No necesitamos el académico que, a lo mejor sí lo necesitamos, para que haga el estudio de lo que está sucediendo y cómo son los cambios, porque son necesarios esos académicos. Pero combinemos, llevemos a estos otros que están haciendo cosas impresionantes dentro de las aulas de nuestros países. esa es la clave. La clave es que la universidad se acerque a la escuela o la escuela se acerque a la universidad. ¿Sí? Es decir, necesitamos que se conozcan esas buenas prácticas, pero yo también creo que
los académicos se les necesita. Es decir, necesitamos que nos enseñen a investigar, que nos Sí. enseñen el método científico para evaluar tu propia propuesta. Todo eso necesitamos conocerlo. Pero claro, unas buenas prácticas, que no te enseñe pedagogía a alguien que nunca ha Ha pisado un aula pisado. antes. Es muy común. Yo creo que es más que Claro, común. Sí. claro. Yo pongo un ejemplo que no pasa todo en la universidad, y creo que ahora los que han salido hace poco de la universidad lo sabrán más, que se puso muy de moda cuando te mandaban los Ya. trabajos prácticos, que dijesen, quiero que sea creativo y que todos tus estudiantes que te pongan en el trabajo aprendan jugando. Está muy bien, está muy bien, pero luego te lo llevas al aula y cuando dices tú te has planificado hacer 3 juegos con ellos y puedes hacer solo uno porque tienes a la mitad de la clase que no hace caso, a la otra mitad tira por el suelo y tal, es cuando dices tú, ¿y para eso me insistías tanto? Es que no, a ver, la realidad versus la teoría no se han acercado, o la práctica versus la teoría, porque hay teoría que es genial. Uno podría decir, wow, y en algunos contextos en donde ha sido experimentación fundamentalmente, por lo tanto, incluso hay algunos que han tenido hasta 10 alumnos dentro de esos procesos de experimentación. Entonces, no está esta realidad en la cual la universidad tiene que ver la escuela, tiene que entenderla. Y además también hay un problema de Estado acá. ¿Qué opinas respecto de eso? El problema de Estado es que es lo que hemos hablado antes, de que no se promueve, no se ayuda, no se enfatiza dentro de la propia educación. Sí. No hay políticas que no sean de verdad, porque en pre-campaña todos los políticos se les llena la boca diciendo de que van a cambiar la educación Todos quieren y que cambiarla. van a... Todo. Es que lo primero que quieren cambiar, además que es curioso, lo primero que dicen todos es la educación. Sí, Todo. Es lo primero que... Y además luego cuando entran en el poder es lo primero que suelen hacer. sí. Cambiar la ley de educación que haya o el papeleo o la burocracia, que eso es otro tema. La cantidad de burocracia que tenemos que hacer para poder llevar a cabo o gestionar nuestro aula. La cantidad de papeleo. Yo Pero ahí, sí. si ellos no quieren, no promueven, no ayudan. No... Es que los políticos les falta también pisar un aula. Coger al candidato que haya para cambiar las políticas de educación e invitarlo a que dé clase durante un mes. Solo un mes. Sí. Y ya verás cómo cambiamos las cosas. Sí, es impresionante esa cuestión. Yo, por ejemplo, siento que no tienen confianza en nuestro trabajo, que nos miran como personas como si fuéramos flojos, que Mm. no, que no estamos haciendo nada. Es como si fuéramos niñeros o niñeras solamente. Y yo siento que Mm. eso debe cambiar, no puede ser. Y tiene razón lo que dices tú. Oye, que el ministro de Educación, bueno, tengo que decirlo que nuestro actual ministro de Educación viene del aula, ¿cómo se llama? Hace algunos años que no hacía clase, pero hizo clase. Y en Mm. contextos fiscales, entonces la persona sabe qué es lo que es hacer clase, pero el común de nuestros ministros de Educación, yo creo que no sé si pasa lo mismo en España, eh, son o ingenieros o vienen de otra profesión. No puedo entender que un ministro de Educación no sea profesor o profesora. Es que, Aquí en España al menos sí se pide que hayan estudiado algo relacionado con la educación, pero estudiado no quiere ya, decir que ejercido. sí, Entonces tienen las mismas. Si no has ejercido, te quedan en la teoría, en los ideales y en todo, pero necesitas pisar un aula para sí, poder hablar de educación. sí. No, y nosotros como profesores y profesoras tenemos que cambiar también, tenemos que cambiar el switch. Tenemos que ser capaces Mm. de abrir el aula a nuestros compañeros y entender de que a lo mejor el otro me puede aportar. Me puede aportar. Los directivos tenemos que comunicar a las familias cómo estamos trabajando y por qué no vamos a enviar tareas, porque no, o a lo mejor dependiendo, si estás muy poco tiempo en la escuela, a lo mejor ya, si estás 4 horas en la escuela, te va a llevar una tarea diaria, pero a lo mejor no, inclusive. A lo mejor lo que es interesante más que llevar tareas es que si se hace un trabajo de investigación, porque hay que salir a otras partes, puede el niño durante la tarde o más o en el fin de semana ir a investigar para que aprendan lo que es la investigación. Ahora, el ideal es que esa investigación se haga guiada durante las clases, durante la semana. Pero tú sabes que cuando habla y conversamos toda esta cuestión, recuerdo un documental de Moore y varios textos sobre la educación en Finlandia y cómo ellos iban a hacer el proceso también de cambiar de esto de ir todos los días a la escuela a que el estudiante de secundaria o de enseñanza media, como se dice acá,
va 2 o 3 veces a la escuela en la semana y no va a clases, va a juntarse con su profesor tutor, porque es tal el nivel de avance que hay en educación de allá. Primero, el profesor es la educación, es la profesión más importante del país, es el que tiene el mejor salario del país. Llegar a ser profesor es demasiado complejo y difícil, es toda una carrera que tiene que realizar la persona. Y el estudiante que se está desarrollando como tal, es tanto el avance que él tiene que hoy en día no es necesario que vaya todos los días a la escuela, sino que tiene una autonomía de estudio, de investigación, que el mismo sistema le ha enseñado. Y por lo tanto el profesor va viendo cómo va teniendo avances en sus estudios. Y cuando salen de la escuela y dan cualquier evaluación estandarizada del mundo, son los mejores. Si la mejor educación del mundo te está mostrando para dónde hay que ir, ¿por qué nosotros seguimos retrocediendo a la educación prusiana? ¿Ah? No Pero sé. porque no interesa. No interesa llegar a eso. ¿Sí? Es decir, no les interesa, igual que el debate de deberes sí, deberes no. Es que tampoco es deberes sí, deberes no. Si el problema es que esa tarea sea útil, que es lo que hemos hablado, por ejemplo, el ejemplo que has puesto de hacer una investigación, una tarea útil realmente, porque el niño que le vas a mandar a hacer 20 redacciones, con que le mandes una, ya vas a saber si sabe redactar o no. No hace falta que le mandes 20 redacciones. Pero quieres Y lo tenerlo mismo con ocupado. cualquier materia. Es como, tengo que tenerlo ocupado, si no, no tiene sentido. Oye, tiene que vivir también. Claro, exactamente. Y a nosotros como docentes ya sabemos perfectamente cuando un alumno te hace una multiplicación, sabes si sabe multiplicar o no. Sí. No hace falta que le mande 200 multiplicaciones para que el fin de semana esté ocupado haciéndote las 200 multiplicaciones. Y encima de todo, que son casos muy extremos, pero que seguro que también tenemos alguna imagen en nuestra cabeza, si nos devuelven la tarea con 198 multiplicaciones en lugar de 200, le ponemos un 0, porque no ha hecho todo. Entonces, nosotros mismos tenemos que ver cómo mejorarlo, invitar a los docentes, como tú bien has dicho, al aula, e intentar ir impulsando ese propio reconocimiento social que necesitamos de la labor docente. Y por medio de eso conseguiremos algo, conseguiremos introducir una pequeña semilla de cambio, realmente. Sí, sí. Oye, y en ese sentido, ¿qué podemos hacer aparte de llamar a los demás? ¿Qué prácticas pedagógicas tú crees que podríamos incentivar para que podamos, entre docentes, entre directivos y docentes, ir caminando juntos? Porque yo veo que las políticas públicas de nuestros países están todavía arriba. Están mirando entre países del tercer mundo, como diría un amigo, del medio mundo, y que queremos llegar al primer mundo. Porque es una cuestión. ¿Qué otras cosas podríamos hacer? Porque ellos todavía están pensando en el Olimpo. Yo creo que, mira, tenemos una gran puerta o ventana, como queramos llamarlo, que es la red. Ya. Entonces, realmente si vamos comunicando las políticas que vamos realizando, las propuestas que vamos realizando por la red, es una forma de crear un movimiento. Y si creamos ese movimiento, va a llegar un punto en el que si es muy grande el movimiento, los políticos se van a interesar ya no por nada, porque son votantes. Si pensándolo fríamente, Sí. si tienen un movimiento con mucha gente, yo capto ese movimiento y son votantes. Entonces te van a escuchar porque hay mucha gente detrás de ese movimiento. Entonces, tenemos internet, tenemos la red, tenemos Twitter, tenemos redes sociales. Compartamos, que no nos dé miedo a compartir. Voy a compartir una propuesta, incluso no solo compartir lo que he hecho bien, sino también lo que he hecho mal, que es ahí también está el miedo. Sí, A lo mejor yo tengo una propuesta, me ha salido fatal la propuesta y lo comparto con la gente para que vean mis errores y no los cometan ellos. Qué interesante eso en todo caso, porque tenemos miedo muchas veces a compartir cuáles son nuestros errores. Y yo creo que es fundamental. Yo diría que, y de esto el punto científico, una de las cosas que constituyen al ser humano es cometer errores. El problema es quedarse en el error, el tema está en otro. Cometo el error, veo, evalúo y mejoro. ¿Ah? Exactamente, y en educación más todavía. Sí. Porque ahora tenemos una corriente de gamificación increíble, pero
no encontramos por la red ninguna gamificación que haya salido mal, realmente. Y seguro que han salido mal Sí, 2000 gamificaciones para que una te salga bien. sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no se comparte? ¿Por qué no se muestra? Decir, oye, yo a lo mejor me planteo una gamificación chulísima que yo creía que era chulísima, pero luego a mis alumnos no les ha interesado. Y no me Pues lo resultó. comparto. Sí, sí, es que eso es súper interesante porque a mí, y tienes mucha razón, no me sirve que me compartan lo que resultó, porque obviamente lo que resultó puede que yo lo lleve al aula y no me va a resultar. Compártame qué es lo que, qué llevó a que esa práctica resultara. ¿Por qué? Porque antes que esa práctica resultara y se transformara en una práctica de mejoramiento, hubo prácticas anteriores asociadas a esa que llevaron a mejorar y a plantear la última. Eso necesito para poder saber, porque también aprendemos como docentes. Es que eso es que, pero ahí tenemos también otro problema social, que parece que solo tenemos que exhibir los éxitos que Sí, tengamos. Es decir, a todo el mundo, bueno, a la mayoría de gente, la han echado de un trabajo alguna vez, pero nunca se ha comunicado. sí. Nunca se ha dicho. Solo dices que he encontrado un nuevo empleo, he ganado un premio, me han felicitado. ¿Y por qué no lo malo? Somos seres humanos, es decir, vamos a tropezar, Sí, vamos a caernos, vamos a tener que levantarnos. ¿Y por qué eso no se hace? Es que luego eso se lo trasladamos a los niños. sí, Que los niños, ¿cuántas veces se equivocan y nos lo ocultan? sí. Ahora, eso se aprende desde pequeño, porque, y también en el tema, tú nombrabas el tema laboral, es súper interesante porque lamentablemente también hay una práctica directiva que es súper compleja y que muchos profesores saben que a lo mejor el director o la directora, cuando sepa que te echaron, va a cuestionar y va a decir, oye, ¿lo contrato o no lo contrato? Entonces también está asociado a eso. Si bien hay un tema nuestro de docentes que no a lo mejor tememos de exponer esa experiencia, también está por la otra contraparte el directivo, la directiva que te contrata, eh, está buscando siempre al mejor. Y eso es lo que quiere. Mm, Pero yo puedo no ser el mejor, pero puedo tener mi espacio de mejora. Y eso tenemos que también ponerlo como parte de la confianza. mm, Sí, mm. Porque necesitamos también que se cambie eso, porque como has comentado, el director o directora que no contrate a alguien porque lo han echado o porque simplemente lo ha tenido que dejar porque el ambiente laboral no era bueno, sí, realmente no le resta profesionalidad, ¿no? no le resta nada de eso. No puede juzgar a alguien que a lo mejor lleva 25 años trabajando y en el 26 lo han echado, se lo ha tenido que dejar, cuando lleva una trayectoria de 25 años trabajado y le va a juzgar por los últimos 2 meses. Sí, No tiene sentido. ¿no? Es como tan complejo. Mira, es interesante, estaba pensando en todo el entorno que nos hemos dado vuelta. ¿Te das cuenta cómo se llama, cómo esto es tan sistémico, el Mm, asunto del reconocimiento social a los docentes, que no es llegar y decirlo, no es llegar y hacerlo? Es todo un tema, porque tú decías, partimos con el reconocimiento social, después nos acercamos al reconocimiento político y intrínsecamente, como no nos dimos cuenta, llegamos al otro reconocimiento, que es el autorreconocimiento, el autoconcepto, el autoestima. ¿Qué nos pasa ahí? que nos falta mucha autoestima a todos. Realmente, porque cuántas veces hemos visto un congreso, una conferencia de una innovación educativa y hemos dicho, está muy bien, pero yo no lo puedo llevar a cabo porque no soy capaz. Sí, ¿Cómo que no eres capaz? ¿Por qué no eres capaz? sí. Realmente. Te puede costar más trabajo, menos trabajo, pero capaz. No nos creemos el cuento. Sí, Es que no creemos que realmente podamos hacerlo sí, cuando otras personas nos demuestran que sí. sí, Realmente, para mí la capacidad es cuando por algún medio externo o alguna circunstancia externa no puedes llegar a hacerlo. Es decir, es como si no tengo brazos y quiero coger unas pesas. Realmente, no voy a poder porque no tengo unos brazos para poder coger unas pesas. Pero realmente si los tengo, puede pesar más, puede pesar menos, pero lo voy a poder levantar.
Tú nombraste algo súper interesante, no sé si al comienzo, en los primeros 15 minutos, cuando hablábamos de cuando entrábamos a la universidad y escogíamos pedagogía. Bueno, no fue mi caso tampoco, porque a mí siempre me gustó la pedagogía, pero cuando algunas personas escogen pedagogía es porque no quedaron, no sé, no quedé en medicina, ya voy a ser profesor de biología. Como no Mm. quedé en eso, ya sabéis que mi única posibilidad es educación. Pero también está el factor de la familia. Oye, quiero ser profesor. ¿Y no hay otra carrera mejor? ¿No hay otra cosita? Ahí está el tema social de la familia. Después entro a estudiar educación porque me gusta, pero me desanimo durante el proceso de pedagogía. Pero ya estoy estudiando educación, así que tengo que terminar. Y es interesante porque acá en Chile hay un estudio que dice que, no recuerdo el porcentaje en este momento, pero debe ser sobre el 30% de los egresados antes de los 5 años terminan abandonando la carrera porque se dan cuenta de que el tema no funcionó, no iba para allá. Entonces, ¿cómo generar un cambio de verdad para que nosotros como docentes, porque el cambio político sabemos que se va a tardar, a no ser que alguien, no sé, pues como lo típico, la manzana se caiga en la cabeza, cosa que nunca ocurrió, pero que se caiga en tu cabeza y a lo mejor al presidente, al ministro, alguien que esté por ahí caminando y le caiga esa manzana, se dé cuenta, oye, tenemos que hacer esto, mira el éxito que ha tenido ese otro país. Ya, invirtamos, ya. Ese es el mundo de las maravillas. Pero mientras eso no ocurre, ¿hacia dónde tenemos que ir? Volvemos al punto de partida. Tenemos que volver a nosotros mismos reconocer nuestro trabajo, reconocernos laboralmente, y yo invitaría a todos los que nos están escuchando en este punto a que en sus redes sociales compartan, aunque sea un perfil que le parezca interesante de educación, Que se del atrevan. ámbito que sea, Oye, no, del ámbito que sea, sí, no da sí. igual. Es interesante porque además también las redes sociales hace algún tiempo tienen una cosa muy, muy interesante porque hay mucha gente y muchos docentes que no les gusta este tema de las redes sociales porque piensan que su perfil personal, las cosas de su vida, como se llama, la intervienen. Pero ojo, hay redes sociales como Twitter que tienen un perfil profesional y por lo tanto tú solamente ahí compartes dentro de ese Twitter profesional, compartes tus temas que quieres compartir respecto de tu práctica profesional. Entonces hay espacio para quienes no les guste lo otro, que es compartir su vida, cuando la gente va a un lugar y sube una foto y lo comparte con 10.000 personas. No, esto es para compartir prácticas profesionales que uno realiza. Mm. ¿Sí? Y hay otras redes sociales, por ejemplo, como puede ser LinkedIn, que es También, estrictamente profesional. Es decir, hay alternativas. Si sí, queremos compartir nuestro trabajo, hay alternativas de hacerlo. Y simplemente poder utilizar una red social y no tener que subir fotos nuestras. sí. Es decir, nosotros limitamos el contenido y limitamos a quién seguimos. Por eso sigo animando lo mismo, a intentar. Ahora, cuando terminéis de escuchar este podcast, voy a compartir un perfil, 2, 3 perfiles por las redes sociales que a mí me parezcan interesantes para que otras personas que recién se quieran iniciar en este mundo puedan tener un banco de cuentas que seguir y un banco de cuentas que aprender. Y luego animarse, por supuesto, a compartir, no solo a recibir información, sino a compartir también lo que hace. Y además compartamos, y en eso del quehacer, compartamos no solamente el tema de los éxitos que hemos tenido, sino que compartamos también los problemas, los errores que hemos encontrado en el aula, porque además también le puede servir a otro. Mm, Eso es clave. Oye, mm. Rubén, oye, realmente ha sido genial esta conversación que yo creo que no podemos parar porque se me quedó en mi cabeza un tema que conversamos al principio. Y te quiero desafiar y te lo quiero decir, que tengamos a lo mejor una conversación con 3 o más personas, estoy pensando en el capítulo, pero que hablemos de la realidad de lo que puede pasar y de las experiencias post pandemia en el aula. Mm. Porque muchos están hablando de la pospandemia, ya llegamos a la endemia, ya, pero ¿qué está pasando en las experiencias en el aula? Los países que han llegado, ¿qué han sucedido con sus estudiantes? ¿Cómo se está contextualizando? ¿Qué problemáticas tienen? No lo hemos conversado. Sería interesante. Pero esa es una idea que te dejo ahí tirada. Veamos si podemos tener un grupo de amigos o amigas para poder conversar este tema. Pero
porque realmente ha sido muy interesante. Tú sabes que siempre las conversaciones contigo son muy, muy buenas. Pero antes de terminar, porque nuestros amigos de la ciencia de lo pedagógico necesitan una reflexión final, tienes el micrófono durante el tiempo que estimes conveniente para poder dar un mensaje a quienes nos escuchan en la ciencia de lo pedagógico. Bueno, pues mi mensaje primero es que había aguantado ya cerca de 40 minutos y eso es increíble, aguantar tanto tiempo. Y también animaros a reflexionar sobre la importancia de reconocer nuestra propia labor docente. Os invito a hacer el mismo ejercicio que hemos comentado 2 o 3 veces durante este podcast, de vamos a compartir diferentes perfiles y voy a animarme a ir compartiendo diferentes actividades que vaya desarrollando en el aula. Da igual que sean digitales, da igual que sean físicas, porque tenemos que tener en cuenta que la innovación no es digital, la innovación es lo que hagamos diferente. Pues cualquier cosa que hagamos, compartirlo, que podamos inundar las redes sociales de propuestas y de esta forma llamemos la atención tanto a las familias que tenemos en los colegios como a, socialmente hablando, a los gobernantes, de que nuestra labor no es solo rellenar papeleo y mandar tareas, que hacemos más cosas. Y por ahí podríamos conseguir un cambio. Wow. Tenemos que pensar y repensar la educación. No nos queda solamente quedarnos en que nos arregle los problemas. Nosotros tenemos que dar el primer paso. Y voy a decir algo que he dicho en casi todos los podcasts. La pedagogía es la profesión más importante del mundo. Y si no lo quieren creer, me da lo mismo, porque yo lo creo y muchos lo creemos. Y vamos a llegar y tenemos que cambiar este mundo, tenemos que transformarlo. Rubén, después me vas a pasar tus redes sociales para que nuestros amigos te conozcan y te visiten, quienes todavía no te han encontrado, ¿ya? En la descripción del podcast van a estar tus redes sociales. Y también, obviamente, si quieren ponerse en contacto contigo y visiten la página web y el canal de YouTube de Maestrico. Realmente es impresionante. Tiene una cantidad. ¿Cuántos seguidores en este momento tienes en Maestrico en el canal de YouTube? Cerca de 9.000 vamos a llegar ya, así que mira, vamos a ir creciendo. Y son 9.000 docentes o incluso alumnos, alumnas que están siguiendo a Rubén y que aprenden de las prácticas. Eso es importante. Y ojo, y esto yo lo digo también en la ciencia de lo pedagógico, por eso está el feedback, que es súper necesario de parte de ustedes. Es decir, ¿sabes qué, Gabriel o Rubén? Me gustaría conversar este tema, nos gustaría, ¿sabes qué? No me gustó la opinión que diste sobre esto. Eso, esa es la gracia de esto, que podamos compartir nuestros intereses y lo que pensamos. Rubén, un gran abrazo realmente. Despídete de nuestros amigos de la ciencia de lo pedagógico. Pues un súper abrazo a todos y me despido igual que he comenzado antes, especialmente a los amigos de la RPA. Y ya espero que la invitación a otro podcast. Sí, por supuesto. Es que quedé muy enganchado con el tema, sobre todo con los problemas que hemos tenido no post pandemia, estamos todavía en pandemia, pero ya estamos en las aulas y están suscitándose cosas que a los países que todavía no han entrado 100% al aula, que son súper complejas, que son muy complejas. Entonces eso, Rubén, un gran abrazo y espero tenerte en otro capítulo y conversemos sobre variados temas. ¿Ah? Nos vemos. Nos vemos. Un abrazo psicológico. Y ustedes, amigos de la ciencia de lo pedagógico, escucharon a nuestro gran amigo Rubén Martínez. Recuerden que compartiré las redes de él, pero es muy importante que ustedes entiendan también que necesitan compartir estos capítulos, que necesitamos hacer crecer esta comunidad de la ciencia de lo pedagógico. Así que los invito a que caminemos en conjunto. Si hay algún tema, como lo decían recién en el podcast, que quieran tratar, también propónganlo. ¿Por qué no? Y buscamos a alguien para poder conversar sobre el tema que ustedes quieren también saber, porque la idea es que no hable solamente de los temas que yo pienso, sino que la idea es que ustedes compartan sus necesidades para que podamos seguir creciendo como comunidad, ir aportando entre todos. Así que eso, nos vemos y espero que les haya gustado este capítulo número 37. Nos estamos acercando ya al 40 y luego al 50. Esperemos que vayamos bien para allá. Así que espero les haya gustado y obviamente nos vemos
en un momento más en un nuevo capítulo de La ciencia de lo pedagógico. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices.